Pocas celebraciones más bellas que la Navidad, esa época en la que estamos con la familia, los amigos y todos los seres queridos. Patrañas, chicos, la mejor tradición de todas es los mercados de fichajes y está por comenzar el mercado de fichajes de enero de 2023. Y hablando de tradiciones, aquí en Casa de Deportes, de cara a cada mercado de fichajes hacemos una previa, un análisis y analizamos las principales necesidades de algunos de los principales equipos alrededor del mundo. Así que en este video encontrarás los fichajes que debe hacer el Manchester United. Comenzamos nuestras previas. Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el que, como dice el título del video, la miniatura, la descripción, hablemos de la ventana de transferencias. Enero 2023, un nuevo mercado de fichajes que seguiremos juntos. Qué alegría me da eso. Algunos puntos antes de continuar. El primero, este video está patrocinado por OneFootball. Tienes el enlace en la descripción del video para seguir las noticias, los rumores, los fichajes oficiales en una aplicación como OneFootball. Y ya sabes que también ahí encontrarás todo en amigo Casa de Deportes. Muchísimas gracias por el patrocinio, OneFootball. Punto número 2, gracias por no saltarte esos pedazos de intro, descargarla cada mes para ayudar a tu buen amigo Casa de Deportes. Todo eso lo aprecio muchísimo. Y por supuesto por entrar a este video y espero te guste muchísimo. Le dejes un me gusta y compartas tu análisis. Y punto número 3, este año no voy a cubrir a tantos equipos como hubiera querido, culpen al Mundial de Qatar 2022, pero sí voy a intentar cubrir a algunos previo a enero y uno que otro en los primeros días de enero. Quizás si no cubría uno que está teniendo una situación interesante, complicada de cara al cierre del mercado de fichajes, a lo mejor hagamos un video especial o hagamos un video con más de un equipo. Ahí estaré pensando qué hacer durante enero, pero ya sabes que será nuestro seguimiento. La ventana de transferencias está por comenzar, es solo un mes de mercado y va a ser un mercado muy emocionante porque es post Mundial de Qatar 2022. Y decidí comenzar con el Manchester United porque, además del mismo contexto que enfrenta el resto de los equipos alrededor del mundo post-mundial, ellos además están en el post-drama, crisis, emergencia, caos, CR7. Así es, como ya sabemos, Cristiano Ronaldo se fue del Manchester United, fue un tema sumamente dramático. No analicemos más esa situación, no está Cristiano Ronaldo, por lo que si hablamos de necesidades del Manchester United, creo que podemos resaltar tres principalmente. Ya también podemos hablar brevemente de alguna de las ventas. Vamos a comenzar justamente con las ventas, rápido, sencillo, ¡pam! Y vamos a hablar por supuesto de las necesidades de los jugadores que tengan que traer. Yo creo que de mayor rango de urgencia no es tan importante que llegue o no en esta ventana de transferencias. Delantero, mediocampista, lateral por derecha. Hablando de las ventas, creo que es bastante evidente que nombres como Phil Jones, Axel Tuanzebe no aportan prácticamente nada y creo que son equipos que de media tabla hacia abajo en la misma Premier League o en segunda división podrían encontrar algún espacio. Continuidad, seguimiento, mismo comentario con Brandon Williams. Creo que es un jugador que ya tendría que salir del Manchester United y no va a tener muchos más minutos con este equipo, con Tyrell Malacia y por supuesto Luke Shaw delante de él. Y también quisiera destacar que Donny van de Beek ya tendría que estar en la puerta de salida con este Manchester United. Es un fichaje simplemente fallido. Podemos hablar de uno de los peores fichajes en la historia de este equipo, quizás en el top 15, top 20, top 10 inclusive para algunos, pero sí, Donny van de Beek tendría que estar en la puerta de salida. Ni Erik ten Hag ha podido encontrar un buen espacio para este jugador. Pero hablando de salidas, la que ya se dio es la de Cristiano Ronaldo y se lleva mucho tiempo discutiendo que se tendría que traer un delantero. Ya en verano hablábamos independientemente si estaba Cristiano Ronaldo o no, pensando justamente en el escenario en el que no estuviera Cristiano Ronaldo y oh sorpresa, estás en un contexto bastante complicado porque todos los equipos del mundo saben que estarás buscando un delantero. Así que hay dos caminos viables antes de hablar de las necesidades. El te la juegas con Anthony Martial, Marcus Rashford y compañía y jugadores que puedan cubrir todo ese frente ataque, Elanga, Sancho, también por supuesto Garnacho. Sancho Garnacho se me da mucha risa, inclusive hay reportes de que tienen muchísima confianza aún en Jadon Sancho, Marcus Rashford, y no vas por un delantero. O te la juegas y vas por un delantero. Y ahí es donde se pone interesante. Quizás el nombre en el que más coincidiremos todos y cada uno de nosotros es Cody Gakpo, jugador que ya estuvo vinculado al Manchester United durante el verano. La buena y la mala noticia es que ningún otro equipo lo fichó durante el verano, pero en el verano estabas compitiendo con equipos como el Southampton, Leeds United, y ahora creo que vas a competir prácticamente con todos los equipos de la élite que quieran un delantero de las cualidades de Cody Gakpo. Además, en ese entonces la cifra reportada era de entre 40 y 60 millones de euros en un rango bastante grande, pero algunos equipos, inclusive Leeds United, ofreció menos que eso. Pero ahora seguro no bajará de 50 millones de euros porque, como ya hablamos también aquí en el canal, es un jugador que ha revaluado su valor de mercado, valga ahí la redundancia. Cody Gakpo es una opción interesantísima. Yo personalmente es una que me gustaría ver con Erik ten Hag y este Manchester United, pero hay otras opciones. Víctor Osimhen del Napoli. Aquí
debo decirlo, este sería el delantero que más me gustaría en el Manchester United. Creo que sería una bestia en el Manchester United, pero tiene un pero muy grande. Y es que estamos hablando de Aurelio De Laurentiis, estamos hablando del Napoli, y ya inclusive en verano se le había colocado una etiqueta de 120 millones de euros. Durante invierno, que sabemos que es mucho más complicado fichar en esta ventana, hay muchos equipos, son mucho más cerrados a una posible salida. A ver, mínimo 120 millones de euros, pero no me sorprendería que llegasen a pedir hasta 150 millones de euros. Y este comentario aplica igual con Rafael Leao y a cualquier equipo en el que lo quieran colocar durante esta serie de videos. Así que no sé qué equipo estaría dispuesto a pagar 120, 130, 40, 50 millones de euros por un jugador como Víctor Osimhen, diagonal Rafael Leao, que me encantaría que fuera Osimhen, no lo veo bastante viable. Entonces, hablemos de otras alternativas. ¿Qué tal si fichamos a largo plazo? ¿Qué tal si fichamos pensando en la siguiente ventana de transferencias y ahorrar unos cuantos dineros, unos cuantos euros? ¿Por qué no Wilfried Zaha? Aquí se pone interesante porque Wilfried Zaha no lo veo tan probable. Y es que pensemos, chicos, en un contexto que no había mencionado y quizás haberlo mencionado tan tarde en el video no sea tan buena idea. Recordemos que dentro del Manchester United se está estudiando, se está analizando y se está buscando el escenario en el que el Manchester United se ha vendido. ¿Qué beneficio obtienen los Glazers en el escenario que vendan al equipo y hacen un fichaje que no tendría impacto inmediato en el poco o mucho tiempo que le quede al mando a los Glazers? ¿Entienden lo que digo? En ese sentido, no sé qué tanto vayan a mirar a la agencia libre diagonal precontratos. Voy a lanzar ahí algunos nombres. Wilfried Zaha, un regreso al Manchester United, estaría bien interesante, y cómo ha evolucionado y crecido como un delantero de garantías dentro de la Premier League. Pero repito, creo que hasta ahora Cody Gakpo no he podido bajarlo como la opción número 1. También me viene a la mente Marcus Thuram, otro jugador que también será agente libre durante el 2023, y haremos un video de jugadores que serán agentes libres durante el 2023. Pero mismo escenario, mismo análisis. Ahora lo puedes intentar fichar a precio ganga ya mismo, no es la ventaja tanto a Zaha como a Thuram. Pero también buscando precio ganga, ¿por qué no pensar en Pedro del Flamengo? Ok, es un delantero que no está probado en el máximo vuelo, si lo está en el Brasileirao, un delantero de garantías en Sudamérica. 25 años, bastante joven aún si me lo preguntas, y un jugador que podría ser visto como parche de visión a largo plazo con este Manchester United experimentado. Y el otro nombre que viene a la mente es Ivan Toney, delantero también probado aquí dentro de la Premier League, y que personalmente creo que sería el gran tapado y opción como low cost a Cody Gakpo, porque creo que por Gakpo estaremos hablando de una cantidad, repito, que se eleve a los 50 millones de euros, y quizás por Toney pagando mucho es máximo 40, 50 millones de euros. Que dices, ok, creo que por Gakpo va a ser dos jugadores, que por eso hice video de jugadores en aumento, que quizás van a pedir más de lo que podrían costar, ¿no? Un ejemplo es Gonzalo Ramos, ¿no? Podrías pensar en Gonzalo Ramos del Benfica, pero por ese partido, que es un jugador promesa y pinta muy bien y tal, pero yo no pagaría más de 60 millones por él en este mercado, ¿no? Quizás al final de la temporada, analizando lo que haya hecho, pero en este mercado, no. Y más cuando también tienes que cubrirte en el medio campo. Hablemos del centro del campo, y un hombre que cada vez va ganando mucha más fuerza para llegar al Manchester United es Youri Tielemans, mediocampista del Leicester City, que en su momento se llegó a evaluar hasta en 50 millones de euros, pero con su contrato a punto de expirar y con un Leicester City que está más cerca del descenso que volver a ganar la Premier League, honestamente, se habla inclusive que podrías sacarlo por un precio no mayor a los 20 millones de euros. Y si soy el Manchester United o cualquier equipo en la Premier League, el Chelsea, el Liverpool, el Arsenal, el que tú me digas, 20 millones de euros por Youri Tielemans, dámelo. Con los ojos cerrados, dámelo. Ahora, si todavía, contexto ya que dije con Zaha y Marcus Thuram, lo puedes obtener en un precontrato y que llegue a tu equipo de una vez que finalice la temporada, Youri Tielemans, agente libre, será una ganga. O por qué no las gangas de Konrad Laimer, que también es un agente libre, aunque pues ya lleva muchísimo tiempo coqueteando con el Bayern Múnich, y también hablaremos del Bayern Múnich porque la situación de la portería en ese equipo está sumamente interesante. Pero Konrad Laimer, no sé si está más cerca del Bayern Múnich, pero aquí dentro de la Premier League hay un jugador con bastante recorrido, aunque es muy diferente, sobre todo a Youri Tielemans, un poco más cercano a Konrad Laimer, Douglas Luiz. Douglas Luiz de Aston Villa es agente libre también en 2023 y podría ser un nombre ganga para este Manchester United, que repito, tienen que estar vendiendo a Donny van de Beek. Oye, ¿por qué no un intercambio Tielemans-Van de Beek? Creo que todos saldrían ganando por acá, ¿no? Y probablemente estén valuados ahora mismo en las mismas cantidades, ¿no? Qué curioso que estamos hablando de un Tielemans y un Donny van de Beek tan devaluados en 2023. Lovro Mayer del Stade Rennais.
el que muchos llaman el que será el siguiente Modric, que sabemos que estas denominaciones son un poco absurdas. ¿Por qué no Lovro Mayer? Un jugador que no va a costar muchísimo dinero, que no va a ser un jugador de titularidad obligada, y así puede estar rotando, aprendiendo y conociendo la Premier League de la mano de nombres como Christian Eriksen, Bruno Fernández y compañía, ¿no? Lovro Mayer como opción tapada. Pero, chicos, es Youri Tielemans. El Manchester United, ahora mismo en este video podemos decir que Cody Gakpo, Youri Tielemans, y fichas a estos dos jugadores por 70 u 80 millones de euros. Entonces mal no pinta. Ahora tienes que traer un lateral por derecha porque Aaron Wan-Bissaka no es el futuro del Manchester United. Cómo se cayó Aaron Wan-Bissaka. Y podríamos pensar en Max Aarons como una propuesta para el Manchester United que venga a competir con Diogo Dalot sin necesariamente ser titular inmediato. Me gusta la posibilidad. Mismo caso con Jeremy Frimpong, aunque Frimpong se desarrolla más como un carrilero por derecha, y eso también me lleva a pensar a su compatriota Denzel Dumfries, que también en los últimos días ha estado sumamente vinculado al Manchester United, pero nuevamente tenemos a pensar de la mejor versión de Denzel Dumfries es jugando por fuera y con una línea de 3 centrales acompañando a este jugador, permitiéndole esas subidas porque es un jugador sumamente ofensivo. Mismo caso con Jeremy Frimpong, y Erik ten Hag poca o muy rara vez ha utilizado una línea de 3 y con este mismo Manchester United no lo hace. Entonces estoy descartando a Frimpong y a Dumfries. Max Aarons no me parece que esté todavía a la altura del Manchester United. Creo que antes, y para ver un poco más de Max Aarons, lo veremos pasar por un equipo estilo el Everton, el Brentford, algo por el estilo. ¿Por qué no un jugador que en Francia lo está haciendo bastante bien, lleva bastante tiempo haciéndolo muy bien? Hamari Traoré, jugador del Stade Rennais, que él se reporta podría salir hasta por 3 o 5 millones de euros. Carlos, pero estás diciendo que Max Aarons no está listo para el Manchester United, ¿por qué sí Traoré? Porque aquí el camino en el que yo estoy viendo es un jugador que puede potenciar a Dalot. Así es, ¿por qué no el pensar en Dalot y explotar el potencial de este jugador en lugar de una posible venta como se esperó mucho en verano 2022? ¿Por qué no confiar en él, pero sí traer un jugador en el que, en el caso que estás vendiendo a Aaron Wan-Bissaka, si llegase a lesionar Dalot o por misma rotación, puedes pensar en un jugador probado, experimentado, ya de prácticamente garantía como lateral por derecha, como Hamari Traoré, jugador que ha estado vinculado además a distintos equipos alrededor de Europa, 80 millones de euros redondeando. Trajiste a Cody Gakpo, Youri Tielemans y un lateral por derecha probado como Traoré. Vaya, a mí me parece un absolute win, ¿no? Como diría mi hermano Hulk. Pero eso es mi análisis, damas y caballeros. ¿Ustedes qué harían respecto a las posiciones del Manchester United? ¿Crees que identifiqué bien las principales necesidades de este equipo? Un delantero, un mediocampista de perfil más creativo que defensivo, que tienes a Casemiro y a Fred, sobre todo para cubrir ese rol. Un lateral por derecha, tú pensarías más bien en un central, pensando si alguno de tus centrales se lesiona. Yo ahí personalmente no veo una necesidad urgente dentro de este Manchester United, pero déjamelo saber en la sección de comentarios si tú ya estarías pensando en un portero, y más cuando en esta ventana de transferencia seguramente saldrá Livakovic y estarán pensando también muchos nombres en Jan Sommer, que también hace gente libre en 2023. Déjamelo saber en la sección de comentarios, análisis, comentarios, opiniones, qué opinas de lo que yo dije, de lo que tú piensas de este Manchester United, seas o no aficionado de este equipo. Y damas y caballeros, eso va a ser Toño por este video. Ya comenzamos con estos equipos. Les puedo decir que antes del 2023, antes de que comience enero, sí o sí vamos a cubrir al Madrid, al Barcelona, seguramente al Bayern Múnich con la necesidad que tiene ahí en la portería, y algún otro equipo con el que me digan que cubramos con principal urgencia y emergencia. Pero también repito, y por primera vez, como nunca lo he hecho, en enero, en algunos de los días de enero, que no haya noticias del mercado de fichajes, seguramente haremos qué fichajes se va a hacer. Ya les digo yo que el 6 de enero, que es mi cumpleaños, seguramente haremos del Chelsea, ¿no? Creo que me hace bastante sentido y está divertido. Y pues bueno, los espero en Twitch los próximos días. Ya me dijeron que el 24 me van a dar el de Pokémon. Quiero streamear Pokémon, ya que esté de vuelta en el Casa Estudio a partir del 27 de diciembre. Volver con los streams de FIFA, de God of War y muchas otras cosas ya que estamos preparando por Twitch y a través de todas mis redes sociales que están enlistadas en la descripción del video. Damas y caballeros, eso fue Toño por este video. No olviden comer frutas y verduras, disfrutar las fiestas decembrinas, las celebres o no, y que nos solemos.